Buenos días, tardes o noches, profesor, compañeros. Los acompaña hoy mi persona, Juan Esteban Pulgarín Restrepo, en este último trabajo de la materia de Constitución Política. Y bueno, un poco emocionado, ya que es mi primer podcast. Además, tuvimos la oportunidad de elegir un artículo que nos causará un poco de pasión, que nos causará intriga, que nos causará esa necesidad de indagar un poco más y contagiar esa pasión hacia nuestros compañeros. Y bueno, yo diría que esa es mi labor el día de hoy, contagiarles un poco de lo que aprendí sobre este artículo, ya que es un artículo que yo considero esencial. ¿Por qué? Bueno, es importante, ya que hoy nos convoca una herramienta legal vital para nuestra democracia. Les hablo del derecho a la protesta pacífica, el cual está estipulado en el artículo 37 de nuestra Constitución Política. Pero bueno, ¿qué es realmente este derecho? ¿Qué significa para nosotros? Les puedo decir que no es un simple permiso que alguien nos otorga, no es que el Estado nos dé un regalo, es un derecho fundamental, un derecho de aplicación inmediata. Este derecho es una garantía colectiva que nos da la facultad a nosotros o a cualquier parte del pueblo a reunirse y manifestarse de forma pública y pacífica. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿y por qué es necesario comprender los derechos? Bueno, yo les puedo decir, comprender los derechos significa significa que debemos entender que nacen de la necesidad intrínseca de proteger la dignidad y la vida humana. El derecho a las protestas es esencial, ya que yo lo podría definir como el escudo que protege al ciudadano, nos da poder común para luchar ante las injusticias del poder institucional. Es un canal legítimo para expresar disensos, para denunciar injusticias, para exigir cumplimientos de promesas estatales. Pero bueno, ya que hablé un poco sobre este derecho y sobre la importancia de que lo tengamos en cuenta, ¿por qué no nos remontamos a su historia? Ya que, pues como les podré contar, este derecho es mucho más viejo que muchos de nosotros y demasiado. Así que bueno, vamos a entender su valor actual. Para ello, debemos viajar en el tiempo, ya que este derecho no nació en un escritorio de forma pacífica. Todo lo contrario, se forjó en luchas muy profundas de la humanidad. Para que lo tengan en cuenta, para que se hagan una idea, esto salió desde la Revolución Francesa, imagínense, es más viejo que nosotros, más viejo que nuestros padres, mucho más antiguo que nuestros abuelos, ya que debemos recordar que la Revolución Francesa es de 1789. Pero bueno, este gran antecedente dejó plasmado en la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano el ¿comprender qué? Que el pueblo necesita un mecanismo para habilitar a sus gobernantes. El pueblo es más fuerte que sus gobernantes, debemos entenderlo. Bueno, prosigamos. Más tarde de este evento, los horrores de la Segunda Guerra Mundial demostraron que el silencio social es el mejor amigo de las dictaduras, porque como bien dicen por ahí, el que calla otorga. Por ello, la comunidad internacional brindó esta garantía para nosotros, para el pueblo. Es más, primero, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Esta libre reunión se convirtió en una ley global, la cual dictamina que una sociedad sin disenso es una sociedad cautiva de sus gobernantes, cautiva de sus intereses. Pero bueno, ya que hablemos un poco de historia, estamos un poco lejos, ¿no? ¿Por qué no nos remontamos a contextos colombianos, a los hitos que marcaron nuestra dignidad como ciudadanos, como personas? En Colombia, pues la historia de este artículo 37, la verdad es un cuento de resistencia, es una historia de lucha, de resistencia. Podemos remontarnos al siglo XX, ya que bajo la vieja constitución de 1886 cerrar la calle, digámoslo por así, que era un delito, ya que el gobierno usaba algo denominado como el estado de sitio de forma recurrente. Y bueno, ¿qué le permitía esto a ellos? Permitía militarizar las marchas, judicializar las huelgas. Pero ¿saben qué? El pueblo colombiano siempre ha encontrado en las movilizaciones un camino para dignificarse a ellos mismos. Es más, les quiero demostrar esto de una manera un poco más práctica, ya que podemos viajar a través de eventos importantes de protestas dentro de nuestra nación. Así que remontémonos hacia el año 1781, la insurrección de los comuneros. El motivo de este levantamiento popular ocurrió en El Socorro, ubicado en Santander. Este fue liberado por Manuela Beltrán. ¿Por qué? Porque habían impuestos excesivos por parte de la corona española. Esta importancia radica en que fue el primer gran hito de desobediencia civil colectiva en nuestro territorio.
y aunque sus líderes fueron traicionados y ejecutados, esto sembró el precedente histórico que el pueblo organizado podía desafiar a sus gobernantes y hacer retroceder el poder en absoluto. Bien dicen por ahí, puedes matar al hombre, pero no a las ideas. Luego, un poco más cerca, vamos a 1928, a la huelga de las bananeras, mejor conocido como la masacre de las bananeras. Cerca de 25.000 trabajadores de la multinacional United Fruit Company, ubicado en el Magdalena, se declararon en huelga. ¿Por qué? Ya que ellos exigían condiciones básicas como contratos formales, servicio médico y jornadas laborales dignas. Bueno, y a pesar de terminar de forma trágica tras la intervención de la Armada del Estado contra la masacre de las bananeras, la valentía de estos obreros significó las reclamaciones del nacimiento movimiento sindical colombiano. ¿Y qué pasa? Con este movimiento sindical colombiano hubo un debate posterior liderado por Jorge Eliezer Gaitán, el cual visibilizó la explotación laboral y sentó las bases legislativas del futuro Código Sustancial del Trabajo. Ahora vamos a 1948, donde ocurrió la Marcha del Silencio. El mismo Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá, reunió más de 100.000 personas en la Plaza de Bolívar. Esto fue una protesta histórica. Es más, fue una protesta sin precedentes, ya que no hubo discursos, no había pancartas, no había gritos. La multitud marchó con banderas negras en silencio absoluto. Parecía un cementerio. Esta protesta pedía respeto por la vida frente a la violencia política y el cese de las persecuciones. Esto demostró en el pueblo la inmensa necesidad de dignidad, disciplina y de poder político pacífico en el pueblo colombiano. Ahora remontémonos en 1977, en el paro cívico nacional. Este fue convocado por las principales centrales sindicales del país contra un aumento injusto del costo de vida y la negativa del gobierno de López Michelsen a reajustar los salarios. Este paro cívico fue catalogado por los historiadores como el paro verde y cívico más grande y contundente del siglo XX en Colombia. Paralizó por completo a las grandes ciudades, involucró tanto a estudiantes, maestros y amas de casa. Forzó al Estado a replantear sus políticas económicas y demostró la fuerza de la unión de nosotros como pueblo. Uno de mis favoritos, vámonos a 1990, al movimiento de la séptima papeleta. Esta fue una movilización inmensa de nosotros, los estudiantes universitarios colombianos, no solo de universidades públicas, sino de universidades públicas y privadas. En el aire se respiraba esa necesidad de revolución, de querer hacer un cambio, de retroceder las injusticias que nos dan los entes gubernamentales. Bueno, en medio de esta crisis tan de violencia por el narcotráfico, por el magnicidio de líderes políticos, los jóvenes de ese entonces promovieron pacíficamente la inclusión de un voto extra. Así es, la séptima papeleta. Esto surgió en las elecciones de 1990. ¿Qué pasa con esto? Exigía una asamblea que cambiara las leyes. Bueno, este ejercicio directo de dignidad ciudadana obligó la reescritura de la constitución del país. Imagínense, una protesta nos dio a nosotros la constitución política de 1991, que es la que ha guiado y nos sigue amparando nuestros derechos fundamentales. Ahora vámonos un poco más para la actualidad. En 2013, el paro nacional agrario y de las ruanas. Campesinos, cafeteros, paperos, lecheros de Boyacá, Cundinamarca y Nariño bloquearon vías del país en protesta por los impactos del Tratado de Libre Comercio y el abandono del campo. Para nadie es secreto que muchos estatutos de aquí de Colombia han sido abandonados gubernamentalmente. Bueno, este evento significó la figura del campesino colombiano a nivel nacional. Hay una frase presidencial del presidente de dicha época: el tal paro nacional agrario no existe. Detonó esta frase una solidaridad masiva en las ciudades. ¿Y qué pasa? Esto obligó al gobierno a sentarse y negociar directamente con líderes agrarios. Se crearon mesas sectoriales para subsidiar insumos y proteger la producción local. Y bueno, ahora vamos a unos eventos que yo diría que muchos de nosotros vivimos aquí, ya que fue una protesta masiva, los paros nacionales del 2019 y 2021. ¿Qué tienen estos en común? Bueno, ya que fueron convocados inicialmente contra reformas tributarias, pensionales y laborales. Esta movilización escaló hacia un descontento social tan grande, un descontento social acumulado por la desigualdad y los abusos de la fuerza pública. Esto marcó la historia de las movilizaciones urbanas más extensas, masivas, interconectadas de la historia reciente de Colombia. Este fue el mayor hito de estos días de dignidad.
fue el empoderamiento de la juventud vulnerada en las calles, ayudando al gobierno a retirar polémicas, reformas, impulsando conquistas sociales inmediatas, como la matrícula cero para la educación superior pública en estratos vulnerables. Bueno, ¿qué quería llegar con esto? Que cada una de estas fechas demuestran que las calles han sido el verdadero motor de los cambios jurídicos de nuestro país, que no hay nada que se logre con papel y lápiz en una mesa, en un escritorio, como les mencioné primordialmente. Pero bueno, a día de hoy yo les digo, aún existen muchas injusticias sociales, abusos de poder, injusticias, aún hay pueblos que no nos escuchan, aún hay estatutos de Colombia que tienen muchas dificultades para crecer, una centralización del país que aún no se ha logrado combatir, y por eso llamo a nosotros los jóvenes, las personas, que tengan conciencia y conocimiento de que esto lo podemos cambiar si nos unimos como pueblo. Pero ¿qué pasaría si nos afectan este derecho fundamental? Y además, ¿cómo podemos defendernos? Que es lo que realmente nos importa. La vulneración ocurre mediante la fuerza desproporcionada, uso de gases o armas contra marchas pacíficas, como lo pudimos ver en la manifestación de 2021, la exigencia ilegal de permisos previos por parte de alcaldías y la estigmatización que pretende tildar a los manifestantes como terroristas, que tristemente se sigue viendo hasta el día de hoy. Cuando el Estado gasea una concentración pacífica o detiene arbitrariamente a un ciudadano, está hiriendo de muerte a la democracia, no solo al ciudadano, no solo a la persona, sino que lastima los derechos fundamentales de nosotros como pueblo, y somos nosotros mismos los que los tenemos que defender. Pero bueno, ustedes me preguntarán, ¿y cómo lo podemos defender? Aquí es donde el ciudadano debe empoderarse. Debemos empoderarnos de herramientas jurídicas, del mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo definitivo? Es la acción de tutela. Legalmente está hecho. Es consagrado en el artículo 86 de la Constitución. Y bueno, al ser la protesta un derecho fundamental, la tutela es preferente y rápida, ya que un juez debe resolverla en un plazo máximo de 10 días hábiles. Pero bueno, ustedes me preguntarán, ¿y cómo interpongo una tutela? El proceso es muy directo, de hecho. Primero, se deben recolectar pruebas como videos, fotos, testimonios de estas restricciones arbitrarias por parte de los entes. Luego, debemos redactar un documento que manifieste los hechos con claridad, invocando la vulneración directa del artículo 37. Debemos seguir solicitando una medida provisional para que el juez ordene suspender de inmediato ese acto opresivo mientras se emite el fallo definitivo. Y le digo que es lo mejor, que no necesitamos un abogado para eso, ya que la ley diseñó la tutela para que cualquier persona defienda su libertad. Bueno, y pues antes de culminar mi podcast, quisiera decirles a ustedes por qué elegí este derecho, porque considero que es uno de los más importantes y porque considero que es una herramienta que debemos cuidar de verdad demasiado para que pueda seguir acompañando a las futuras generaciones. Si yo tuviera que elegir el artículo 37, el más importante de todos, la justificación que yo les daría a ustedes es porque es el derecho de los derechos. ¿A qué quiero llegar con esto? Me refiero a que es la llave de acceso a todas las demás libertades. Digamos que si el día de mañana el Estado decide arrebatarnos la salud, la educación o el trabajo digno, ¿cómo más nosotros podríamos reclamarnos si no tenemos permitido agruparnos y levantar la voz colectivamente? ¿Cómo? No hay posibilidad. El derecho a la protesta es nuestro seguro de agruparnos, es el seguro de nuestra vida propia, de la propia constitución de nosotros. Es el único megáfono que poseen nosotros las minorías y los sectores vulnerados, cuando los canales institucionales tradicionales se burocratizan o les dan la espalda a su pueblo, el pueblo que los ayuda a crecer. Bueno, quisiera darles una conclusión, una reflexión final para que lo piensen un poco, para ver si logré contagiarles un poco de este pensamiento. Y bueno, aunque hayamos llegado al final de este viaje, quiero hablarles un poco de que la protesta pacífica no es vandalismo. Es más, es un indicador que mide la salud de una sociedad libre. ¿Por qué digo esto? Porque un gobierno autoritario siempre intentará silenciar al descontento. Va a buscar imponer el orden del cementerio, callado, sumiso e inerte. Pero la historia que nos ha enseñado, que eso es una verdad inmutable. La protesta es la herramienta definitiva contra toda forma de represión. Las cadenas de opresión se rompen cuando las ideas se vuelven colectivas. Recuerden, por favor, compañeros, siempre estas palabras. Las balas pueden silenciar una voz, los muros pueden cerrar un cuerpo, incluso se puede matar a un hombre, pero jamás se podrán matar sus ideas. Las ideas de justicia y dignidad sobreviven en la memoria del pueblo y vuelven a marchar al día siguiente. Yo fui Juan Esteban Pulgarín, gracias por escucharme, gracias por conocer sus derechos junto a mí, gracias por defenderlos y recuerden que el silencio nunca ha cambiado la historia. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, profesor, compañeros. Este soy yo. Tengan un buen día, tarde o noche.